El siguiente orador es el doctor Sandro Rizzoli. Él ayer nos habló y va a hablar de la adrenalina y los beta bloqueadores en lesiones traumáticas del cerebro. Magnífico, buenos días. Una vez más agradezco al doctor Notrica, al doctor Salvino, a Harry, a Paul, por el honor y la invitación de estar acá. La pregunta que quiero responder en los próximos minutos es si debemos considerar interferir con una respuesta natural que ha mantenido vivas a nuestras especies por miles de años. Deberíamos nosotros jugar con la respuesta simpática. Así que mi conflicto de interés aquí es que todo lo que voy a decir ahora es parte de la tesis del doctor Luis Teodoro, quien fue uno de mis estudiantes, y esta es su tesis. Así que hablemos un poco de la adrenalina y la noradrenalina. Me imagino en la calle y ven un bus que viene hacia mí, así que antes de que ese bus me golpee, les puedo garantizar que voy a tener una tormenta simpática, adrenalina, noradrenalina liberada por todo mi organismo. Y la forma en que eso ocurre, y después incluso de que me golpee el bus, va a haber una liberación masiva de catecolaminas. ¿Y por qué el organismo hace eso? Para sobrevivir. Es la respuesta del organismo a darle la oportunidad de sobrevivir el trauma que está ocurriendo en ese momento. Así que es la respuesta de huir o pelear, y las catecolaminas desempeñan un rol inmune, endocrino o neuroendocrino e inflamatorio. Quieren que yo sobreviva. Pero si pensamos bien la respuesta que provocan estas catecolaminas, pueden ver que hay muchas cosas buenas y que pueden ser dañinas. Así que las catecolaminas aumentan la demanda de oxígeno del corazón y el cerebro, provocan mayor producción de CO2, inflamación, hipermetabolismo. Y sabemos que en algunos pacientes, cuando tienen una lesión cerebral, tienen cambios isquémicos, tienen disfunción cardíaca, que se describe aquí, así como edemas pulmonares provocados por la lesión en la cabeza. Así que me interesaba el tema, así que dije qué es lo que tenemos de las catecolaminas y lesiones cerebrales. Y para mi sorpresa no hay mucho. De hecho, estaba buscando un mapa de los receptores cerebrales de las catecolaminas y no lo pude encontrar. Pensé que había algo ahí que se produjo en los 70, pero no lo encontré. Y luego hay muy pocos estudios en las catecolaminas y lesiones en la cabeza. Este es uno de los 3 mejores publicados en los 80, los 90, y en base a lo que ellos vieron, no te dicen cuándo midieron las catecolaminas, porque no hay mucha descripción de los pacientes, pero mientras más severa la lesión, más catecolamina al momento de medición, y permanecen más tiempo en el hospital y mueren más. Y Hamil en el 87 sugiere que quizás sea un buen biomarcador la catecolamina como pronóstico de supervivencia, y también se asocian con los resultados después de lesión en la cabeza. Así que brevemente hablemos de las catecolaminas. La epinefrina básicamente es
un reflejo o es la liberación de catecolaminas de la médula. Y la norepinefrina es el derrame de los terminales de neuronas simpáticas que se trabajan ahí con varios receptores como los beta 1 en el corazón en particular, que aumenta el cronotropismo, la inotropía y el volumen sistólico del corazón, y también provocan, si estimulan los receptores beta 2, provoca una broncodilatación. Así que piensen en eso si van a dar beta bloqueador al paciente, que va a provocar una broncoconstricción en un paciente hipoxémico, y vamos a estimular a su vez los receptores beta 3 que estimulan el metabolismo. Ustedes se acuerdan de todo eso en primer año de la escuela de medicina, de fisiología, y también hay receptores alfa que provocan vasoconstricción y también contraen los esfínteres. Todo eso es muy interesante. El hecho es que puede manipular esta respuesta al suministrar a los pacientes beta bloqueadores o los alfa agonistas, y sabemos que estos medicamentos tienen un factor o un efecto céntrico, así que mi interés era estudiar las catecolaminas en lesiones o traumas celulares. Muchos de los oradores toman propranolol antes de ir a un debate. Porque se toma propranolol, porque entonces el ritmo cardíaco se baja, no suda, se ve mucho más en control. Así que los beta bloqueadores sí tienen un efecto, y la pregunta es si existe un rol para suministrar beta bloqueadores a los pacientes con traumas cerebrales. ¿Los protege o no? Y luego tenía que responder anticipadamente qué estamos tratando. ¿Qué es la respuesta simpática? Y esto se me olvidaba esto. Y también tenemos algunos de los efectos de los beta bloqueadores. Hay experimentos, hay modelos experimentales que dicen que reducen la perfusión, de hecho aumentan la perfusión cerebral y reducen la hipoxia cerebral. Hay muchos estudios que los pacientes que toman beta bloqueadores y tienen una lesión cerebral tienen mayor oportunidad de supervivencia. Este es un estudio que hicimos, el COMA, es un estudio multicéntrico, 2 hospitales de Toronto, y luego se nos unió otro hospital. Esto es solo un estudio observacional tratando de estudiar qué pasa con las catecolaminas después de una lesión cerebral. El objetivo era estudiar pacientes con una lesión aislada, pacientes que solo tenían lesiones cerebrales. Así que fuimos por la escala de Glasgow, así que utilizamos la escala de Glasgow. Por debajo de 12 fue incluido. Y no queríamos pacientes con otras lesiones, tenían que tener un AIS en otras regiones del organismo. Y luego recopilamos muestras de sangre en 4 puntos en el tiempo. En las primeras 24 horas enviamos pacientes que llegaron muy tarde, queríamos al paciente lo antes posible, y luego tomamos muestras de sangre en las primeras 24 horas y el resultado era el GOS, la escala de Glasgow extendida a 6 meses. Y si recuerdan, la GOS es una escala que va de 1 a 8. Así que 1 está muerto, 8 está aplicando para trabajar con el doctor Mattox en Dallas, o está tocando piano, o está corriendo para presidente, o algo así. Esa es la escala. Es una forma de evaluar los resultados neurológicos. Así que tenemos 3 hospitales enrolando pacientes, y el objetivo era tener unos 200 pacientes. Llegamos a los 200 pacientes, pero luego hubo que excluir algunos pacientes y terminamos con 181 pacientes. Aquí tenemos los resultados demográficos. Vamos a ver que hay 3 columnas en amarillo. Los resultados no favorables, que es un alto GOS a 6 meses. O sea, un bajo GOS, un paciente que muere o que tenía una recuperación neurológica mala. Que en este caso los favorables tenían un alto GOS, una buena recuperación neurológica a los 6 meses. Así que lo que vemos que los pacientes que tenían un resultado, en este caso los favorables, eran mayores cuando tenían una lesión cerebral, un mayor ISS, un GCS menor, como se esperaría, lesiones cerebrales
más anatómicas, como mide el AIS más lesión cerebral, según mide la tomografía y el puntaje Marshall, así como más pacientes con malos resultados. En este caso tenían más hipotensión. Sabemos que todo eso son malos pronósticos y eso fue lo que descubrimos en nuestra población. Vimos en el laboratorio, en la coagulopatía, en este caso no es un solo estudio sin hacer coagulopatía, así que tuvimos que ver todo eso y de hecho los pacientes que tenían resultados no favorables también tenían peores resultados del laboratorio, pero más importante aún, tenían más troponinas anormales y más de ellos tenían cambios en el electrocardiograma. Así que con una lesión cerebral sí tiene una liberación masiva de catecolaminas y sufre el corazón. Es muy interesante que hicimos un eco a estos pacientes para ver cómo iba la función cardíaca. Supongo que en muchos casos tenemos una disfunción cardíaca porque hay mucho más adrenalina y noradrenalina liberada, y también los pacientes que tienen un empeoramiento en la tomografía tienen un empeoramiento en los resultados. Y aquí tenemos el final en la parte demográfica. La mortalidad estuvo alrededor de 30%, 52 pacientes murieron en el hospital, todos murieron por lesión cerebral o porque se retiró el soporte de vida, y solo 2 pacientes murieron después de salir del hospital, así que tuvimos 181 pacientes incluidos y 179 pacientes que los seguimos a los 6 meses, así que no perdimos ningún paciente durante el seguimiento. Bien, así que estas son las observaciones del estudio. En rojo, en la columna, tenemos la norepinefrina y en rosado la epinefrina. Y esto es una línea en el tiempo. Es obvio, y en las columnas de la izquierda tenemos voluntarios sanos con niveles normales. Así que si comparamos la primera con la segunda columna, pueden ver que los pacientes cuando llegaban tenían un nivel inmenso de catecolaminas en sangre, de norepi y epi, de 5 a 20 veces más alta que lo observado en uno normal, y lo que pasa en el tiempo es que estos niveles bajan. Y eso para mí es muy importante porque ya me dice que si tenemos que intervenir, cuál es el mejor momento para hacerlo. Y cuando vemos los resultados, nos dimos cuenta que el valor pico es el que tenía más correlación con los malos resultados que la variación en el tiempo. Así que sospecho que si queremos intervenir mientras más temprano, mejor. Luego vemos la asociación entre los niveles de catecolaminas y la severidad de la lesión. Esto ya se mostró antes y vimos exactamente lo que se había mostrado. La columna en rojo, norepi, la de rosado, epi, según el GCS, en este caso con una escala por debajo y por encima de 8. Lo que vimos es que los pacientes que tenían lesiones más severas también tenían niveles superiores de epi y norepi. Así que estas son las respuestas aquí. Y si hacíamos la clasificación de la lesión según la parte, el daño anatómico cerebral, vimos exactamente lo mismo, mayor liberación de epi y norepi en estos pacientes con respecto a pacientes con una lesión menor. Y me disculpo por esta diapositiva que quizás no tenga sentido, pero este es el puntaje Marshall que va de 1 a 4 según el edema. Así que 1 es un poco de edema, 4 es mucho edema cerebral y 5 y 6 son hematomas cerebrales. Es una escala rara, no se puede pensar en una escala continua, sino de 1 a 4 es edema múltiple, y lo que vemos en la diapositiva es que cuando vamos de 1 a 4, menos edema hasta más edema, tenemos menor liberación de epi y norepi y mucho más liberación de epi y norepi en pacientes con mayor edema cerebral. La pregunta es, ¿quién viene primero? ¿El edema cerebral es el que provoca la alta liberación o es la alta liberación de catecolaminas la que provoca más daño cerebral? Y esto es el resultado a los 6 meses, y esta es la diapositiva más importante de lo que vimos. Vemos que hay una asociación clara entre el nivel pico de epi y norepi en la liberación y cómo les va a los pacientes 6 meses después, si están
muertos en estado vegetativo o tocando el piano, y hay una asociación clara entre los niveles de EPI y norepi y los resultados. Entonces, y esta enfatiza el punto, y luego vemos la asociación de los niveles de EPI y norepi sin la complicación en caso de sepsis y CP elevado, y la asociamos todas aquí. Así que yo digo, lo que muestra este estudio es que existe una asociación clara entre el nivel de liberación de EPI y norepi y cuán bien le irá a este paciente. Así que tenemos dos cosas que puede sacar de esto. Número uno, esta es la causa del mal resultado, el alto nivel de EPI y norepi. Eso es lo que provoca el resultado pobre. Si es así, entonces sería bueno comenzar a estudiar el uso de beta bloqueadores para interferir con esta respuesta y aliviarla, básicamente. La otra conclusión es no se mejora la causalidad, y tiene razón, no lo hicimos. Quizás solo sea un biomarcador. Esto le dice quién va a estar mal y quién no le va a ir mal. Hicimos mucha prueba estadística para ver la EPI y norepi como biomarcadores, y en este caso hay muy poco en el puntaje que ya existe para decir si el paciente con una lesión cerebral le va a ir bien o no, y también hay que buscar un valor de corte. Así que básicamente esta es la conclusión de nuestro estudio. Descubrimos que los niveles de EPI y norepi en pacientes con lesiones cerebrales es significativamente superior, como se espera, cuando lo comparamos con un voluntario sano normal, y este valor cae en el tiempo, así que hay una línea de tiempo, hay una respuesta de tiempo para este paciente. El nivel de EPI y norepi entonces se asocia con el resultado y a su vez con la severidad de la lesión. La pregunta, ¿esto es solo un marcador de la severidad de la enfermedad o es la causa? Yo diría que hay otra o mucha más evidencia que sugiere que demasiado de algo bueno o una respuesta abrumadora inicial puede ser, al menos en parte, la causa del resultado en el paciente. Así que la conclusión de nuestro estudio es que sería ver la probabilidad y considerar un estudio donde damos beta bloqueadores para tratar al paciente, pero lo enfatizo otra vez. Hay que tener evidencias que soporte el estudio en un entorno protegido, porque pienso que solo dar beta bloqueadores fuera de ese entorno sería peligroso y quitaría una respuesta que, como dije, es la que permite la supervivencia de nuestras especies por miles de años. Una vez más, quiero agradecer la oportunidad de estar aquí. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta de la audiencia? Sí. Doctor Rubiano. Estamos haciendo actualmente estudios de evaluaciones de los niveles de glucosa y hemos visto que en algunos de los patrones de las lesiones, específicamente en las hemorragias traumáticas, también hemos encontrado diferencias en los niveles de glucosa asociados a la severidad de la lesión y la imagen. Mi pregunta es, ¿ustedes vieron los patrones en estos pacientes con respecto a los niveles de catecolamina en el caso de la severidad? ¿Me puede repetir la pregunta a ver si entendí? Ustedes tienen el puntaje Marshall. Ustedes midieron, además del puntaje Marshall, la presencia o no de hemorragia subaracnoidea en la lesión de estos pacientes, porque nosotros queremos evaluar una teoría que quizás todas estas disfunciones en la glucosa también se asocia a la hiperfusión de la línea media en el área del hipotálamo. Quizás sea algo vinculado a eso, así que una forma de diferenciarlo, si tiene un paciente que no tiene un cambio en la línea media o descompresión sistémica, también esto se podría vincular a un vasoespasmo o una hipoperfusión en la línea media. Así que ustedes midieron la hemorragia subaracnoidea en estos pacientes. Lo primero, para asegurarme que si estábamos midiendo la hemorragia, está claro que este paciente no tenía sangrado fuera del cerebro, no estaba hipotenso. Así que solo aislamos aquí la lesión en la cabeza. En este caso, si tenían otra cosa, se excluyeron para el sangrado.
pero se refiere a sangrado cerebral. Así que tratamos de establecer una asociación, incluso en la ubicación de la contusión y el nivel de adrenalina, y no pudimos. Quizás porque nuestra muestra era pequeña, lo que encontramos fue una asociación con el edema. Claramente, mientras más difuso el edema, mientras más severo este se asociaba con la adrenalina y la adrenalina, pero no una contusión o un hematoma. Doctor Haas. Hola Alex, hola Sandro, magnífica presentación. Me pregunto cómo ustedes, sé que es preliminar, pero cómo esto se refleja en una directriz para la administración exógena de esto a fin de mantener la presión de perfusión. Es lo que se me puede ocurrir. ¿Cuánto tendría que suministrar ahí? Bueno, otra vez, solo incluimos pacientes que no habían recibido ninguna catecolamina antes de comenzar a medir. Algunos, de hecho, tuvieron que recibir catecolamina después, Norepi usualmente, pero eso es una pregunta excelente y no conozco la respuesta. Hay muchos pacientes, hay muchas personas que están estudiando el CPR y están diciendo que al no dar EPI durante el CPR es lo peor que puede hacer a alguien. Les da y tienen más pacientes que viven más tiempo, pero tienen infartos y tienen tiempo para ir al hospital. Pero cuando ves cuántos pacientes viven en el hospital, ve que el paciente que tiene EPI no tiene ninguna ventaja. Ya hay estudios que demuestran que cuando utiliza EPI para una CPR, para la reanimación, uno influye en la perfusión cerebral. Hay angiogramas hermosos al respecto. Así que de hecho, no sé, esa es la respuesta, pero me pregunto si al suministrar catecolaminas a ciertos pacientes no empeoramos la lesión disminuyendo la perfusión cerebral y la presión y el edema cerebral. Por el otro lado, hay que mantener la perfusión cerebral, así que ese es el desafío. Gracias por las preguntas.